mensaje de Juan. Vimos ya varios aspectos del mensaje de Juan, pero hoy vamos a ver algo que caracterizó a Juan. Todos conocemos a Juan como Juan el Bautista, pero el bautismo de Juan era un llamamiento al arrepentimiento. Entonces vamos a hablar del llamado de Juan al arrepentimiento, que realmente creemos que es una de las obras que el Señor tiene que hacer en sus siervos en esta generación, levantar unos hombres que Él pueda usar y que Él pueda llenar de su espíritu y de ese vino nuevo, para que ellos puedan traer un mensaje realmente de salvación a las personas. Pero curiosamente siempre el mensaje de todos los siervos de Dios fue un llamado al arrepentimiento. El Señor Jesús cuando resucita y se presenta delante de los discípulos les dice: es necesario que todas estas cosas me aconteciesen para que se predicase en mi nombre el arrepentimiento para perdón de pecados. O sea que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Pedro delante de los judíos, cuando ellos le dicen qué debemos hacer, él les dice: arrepentidos y creed. O sea que nadie puede creer realmente si no se arrepiente primero. Pablo, cuando dice, está frente a los ancianos en la iglesia, está despidiéndose de los ancianos de la iglesia de Éfeso, dice: no os he rehuido anunciaros todo el consejo, y por las casas no he dejado de enseñarlos toda aquella cosa que fuera buena para ustedes, comenzando desde el arrepentimiento y la fe. Entonces lo primero que nombra Pablo era el arrepentimiento. O sea que el mensaje de Juan no es diferente ni al mensaje del Señor, ni al mensaje de Pedro, ni al mensaje de Pablo, sino es una carga que ha caracterizado a los verdaderos hombres de Dios, porque hoy tenemos una generación que no distingue quién es un hombre de Dios, ni un mensajero de Dios con un mensaje de Dios, de uno que no es. En estos días vi varias noticias, no las he publicado en la página, pero hay lugares en África donde el pastor se para frente a los hermanos y les dice que para que el Señor los sane tienen que comer pasto. Y los hermanos que son ignorantes de la palabra terminan comiendo pasto. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra. Otro terminó diciéndole a las hermanas que tenían que venir a la reunión sin ropa interior. Es que para tener la libertad del espíritu para servir al Señor. Y los están siguiendo. Entonces estamos viendo una cantidad de cosas que se hacen con el pueblo cristiano, porque el mensaje no es el mensaje que se enseñaba siempre. Pues vamos a pedirle al Señor que nos permita ir a la palabra y que Él nos hable, hermano, porque este es un mensaje no solo necesario para nosotros, sino es el llamado a hacer, el llamado que el Señor nos ha dado a predicar. ¿Pero qué predicamos? El mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo siempre al comienzo tenía estos dos aspectos: arrepentimiento y fe. Amén. Pues Padre, te damos gracias por tu palabra, la presentamos delante tuyo, Señor. Pedimos que tú abras los oídos para que podamos oír tu palabra, y también pongas tu palabra en nuestra boca. Necesitamos de tu gracia y de tu ayuda. Rompe, Señor, porque tu palabra es martillo, Señor. Penetra, porque tu palabra es espada, Señor. Y alumbra, porque tu evangelio es el evangelio de la luz, Señor. Saca a la luz todas las cosas, Señor, porque tú eres la luz de este mundo, y no solo de este mundo, sino de nosotros. Confesamos nuestra incapacidad y indignidad al hablar tu palabra, Señor. Pero revístenos de tu gracia, Señor, no solo para los que hablamos, sino para los que han de oír tu palabra y han de ser constreñidos por ella. Lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Entonces leemos Mateo capítulo 1, verso 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí saltamos al verso 5 y dice: y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Mira que yo un día le decía a un hermano, él me decía: no, hermano, estuve compartiéndole a una persona y esa persona como que creyó y hizo la oración de fe y parece que se convirtió y es un hermano. Le dije: ¿y dónde está? Dijo: no vino a la reunión. Le dije: si no vino es porque realmente no hubo algo verdadero. Porque cuando Dios está haciendo algo, realmente sí nosotros somos llamados a ir, pero las personas vienen y son atraídas por obra del Espíritu Santo y salían a Él. A veces nosotros queremos ir, pero realmente cuando tú miras al Señor, el Señor se sentaba en la playa y las personas llegaban ahí.
Era una obra en la playa. Ahí se sentaba al lado de las barcas y las personas se reunían a escucharlo. ¿Por qué? Dios estaba haciendo algo. Venían a Él. A veces nosotros tratamos de estar detrás de las personas para que se acerquen, pero cuando Dios va a hacer algo, Él mismo comienza a traer, Él mismo comienza a reunir. Y mira lo curioso, y vamos a hablar del arrepentimiento, porque realmente la diferencia entre un verdadero creyente, un verdadero discípulo, es esto, hermano, el arrepentimiento. No solo el mensaje, sino debe ser algo que nos caracteriza a nosotros y caracteriza a las personas que están siguiendo al Señor. Y dice, y salían a Él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor, y eran bautizados por Él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí ya tú comienzas a ver algo de lo que es el arrepentimiento. Cuando Juan comenzó a predicar y a predicar, muchas personas se sintieron constreñidas por la palabra de Juan y venían a Él. Pero venían ¿cómo? Porque hay personas que se acercan a Dios, muchas personas se acercan a Dios, pero ¿cómo vienen delante de Dios? Hay personas que se acercan a Dios y son orgullosas, arrogantes, creen que cuando se acercan a Dios le están haciendo un favor a Dios, cuando no han visto ni siquiera su condición. Tantos años en pecado, tantos años en rebeldía, tantos años desobedeciendo y manchando el nombre de Dios que lo creó, y cuando vuelven como si nada hubiera pasado. Estos venían, pero ¿por qué venían arrepentidos? Porque el mensaje de Juan era penetrante. En estos días escuché hablar al pastor de la denominación más grande de Estados Unidos. Decir, yo sé que el homosexualismo es pecado, pero yo no lo predico. Mira lo que está diciendo este hombre. Él sabe que esa actitud sexual es pecaminosa y es contraria a las Escrituras, pero él no está dispuesto a predicarlo. ¿Por qué? Porque predicar un mensaje de arrepentimiento es un mensaje que es tan cortante, que divide y muestra quién sigue verdaderamente al Señor y quién no. Pero como tenemos un cristianismo mezclado que ha hecho amistad con el mundo, pues hablar del pecado del mundo es tan difícil. Pero ese era el mensaje de Juan. Por eso cuando Juan hablaba, las personas venían a confesar sus pecados, porque el mensaje de Juan sacaba a la luz los pecados de las personas. ¿Sí me estoy haciendo entender? Cuando Juan comenzaba a hablar era como cuando la luz comienza a destapar algo que está oscuro y tú comienzas a darte cuenta que esto está sucio, que aquí no hay esto, que aquí esto, y tú comienzas a darte que las personas comienzan a mirarse y ven su condición, y al ver su condición vuelven su corazón a Dios. Porque miren, hermanos, el Señor resiste al orgulloso, pero al constricto de espíritu Él lo resiste. Entonces venían confesando sus pecados. Pero no solo venían personas que venían confesando sus pecados, sino había un movimiento religioso que se acercaba a Juan. Mira lo que pasaba. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a sus bautismos, les decía, mira el mensaje de Juan, este hombre era un hombre directo, este era un hombre que enseñaba de frente, este era un hombre que realmente el Señor lo preparó para este mensaje. Miren, hermanos, hay épocas, y casi siempre ha sido así, que la mayoría del pueblo de Dios, aunque tiene su religión, aunque tiene el templo, aunque tiene sacerdotes, aunque tiene, si lo podemos decir, líneas religiosas, fariseos, saduceos, la mayoría de las veces el pueblo de Dios, aunque tiene todo eso, su corazón está lejos de Dios. Lee el Antiguo Testamento. Jeremías les decía, viene el juicio. Ellos decían, pero ¿por qué va a venir el juicio si tenemos el templo de Jerusalén? O sea, ellos ponían su confianza en el lugar, ponían su confianza en la ley, en muchas cosas, pero su corazón estaba lejos. Entonces, como el corazón del pueblo era tan duro, el Señor en esas épocas levantaba ministerios proféticos, o sea, profetas, que tenían un mensaje muy fuerte. Si tú lees el Antiguo Testamento, el mensaje es muy fuerte, hermano. A veces nosotros queremos suavizarlo, pero en sí el mensaje de las Escrituras es directo y es cortante. Y un día le dijo el Señor a Ezequiel, Ezequiel, háblales, pero yo conozco, Él conoce nuestro corazón, que son duros de corazón. Entonces, como son duros de corazón, así yo mismo te voy a hacer a ti duro. Y te voy a hacer como un diamante. Si sus rostros son fuertes, el tuyo va a ser más fuerte todavía. Para que sepan que yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, su corazón es duro, pero así mismo va a ser la palabra. ¿Sí me hago entender? Sí.
¿Por qué Juan va a hablar tan duro, hermano? Porque el corazón de los fariseos y los saduceos era duro terriblemente. Era religioso terriblemente. Y el Señor necesita que quitar eso, tratar con eso, ¿sí? Para que ellos sean conscientes y puedan ser llevados al arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es una obra de Dios. ¿Cómo? A través de la predicación de la palabra. Cuando el Señor dice que cuenta la parábola de las 100 ovejas, que una se extravió, dice que la trae. Y cuando dice del hijo pródigo, dice que él se vuelve ante su padre. Y dice que así es cuando un pecador se arrepiente. O sea que cuando Dios causa arrepentimiento en una persona es cuando Él coge la oveja y la está trayendo. Cuando Dios conduce al arrepentimiento a un hijo es que es la manera en que Él trae al hijo de regreso a la casa, ¿sí? Por eso este mensaje es tan necesario. Y les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, les estaba diciendo, ustedes que viven de tal manera, ¿quién les enseñó que no hay un juicio? ¿Quién les enseñó que no hay un Dios justo? ¿Quién les enseñó que no hay un Dios santo y digno de ser reverenciado? Ustedes viven, les estaba diciendo de alguna manera, como si algún día no se fueran a presentar delante de Dios. Eso es lo que está diciendo hoy en día el Papa. El Papa salió en estos días diciendo, no hay infierno, no hay juicio para ateos, no hay juicio para homosexuales, no, todos somos salvos. Eso es una mentira, hermano. Aún más, entre los que son cristianos, no todos son salvos. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuáles son las evidencias de un verdadero hijo? El arrepentimiento y la fe, acompañados, ¿no? Entonces, mira lo que les está diciendo, haced. Y mira que esta frase es de las que quiero realzar hoy. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no es solo venir cuando iban en el tiempo de Juan, no es solo escuchar, no es solo bautizarse. Si realmente la palabra ha penetrado en sus corazones, eso debe expresarse en frutos, en obras dignas de arrepentimiento. La fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir? No hay nada. Como la parábola del sembrador, se sembró la semilla, se escuchó la palabra, se alegró la persona y salió y siguió siendo la misma. No hubo un fruto, no se vio un cambio visible. Igual les decía, queremos ver realmente su arrepentimiento. Ese era el mensaje de Juan para los fariseos y los saduceos. Queremos ver. Yo pienso que eso es muy importante. Nosotros creemos absolutamente que la salvación es por fe y por gracia. Pero igualmente creemos que el que no lo expresa con obras dignas de arrepentimiento nunca ha creído genuinamente. Está colado. Vamos a hablar de las obras dignas de arrepentimiento. Vamos a hablar del mensaje de Juan, porque él mira lo que comienza a explicar. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, porque curiosamente cuando el Señor comienza a confrontar a las personas, ellas inconscientemente comienzan a justificarse en su corazón. Eso es muy común. Tú comienzas a hablarle, tú vas a exhortar a una persona y lo primero que ella hace es justificar sus pecados, justificar su actitud, justificar su dureza, justificar su tibieza, justificar su superficialidad. No, es que el problema no es esto, no soy yo. Comienza uno a justificarse. Mira lo que le dice a ellos. Abraham tenemos por padre, porque yo os digo, o sea, ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor les dijo, no, ustedes son hijos del diablo. Pero ellos se justificaban en eso, en las promesas antiguas, que son verdaderas. Pero aún Abraham, que fue el padre de la fe, él obraba conforme a su fe. Porque tú puedes decir que eres cristiano, pero la obra que tú haces es el sello externo de la realidad interior en ti. Tú no puedes decir que crees en el Señor y sigues siendo el mismo de antes, amando las mismas cosas de antes, viviendo de la misma manera, como si la palabra del Señor pasara y no te tocara, como si no hubiera un fruto. Y dice, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, de lo que tú menos esperas, Dios puede hacer un hijo. Y nosotros lo hemos visto, nosotros éramos esas piedras, que sin ser nada el Señor nos condujo
al arrepentimiento. Y vuelve otra vez a decirles, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. ¿Qué es eso? Miren, aquel que yo les anuncio, Él también es el Señor y juez de toda la tierra. Él algún día los va a juzgar a todos, según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Dice, yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de desatar, es más poderoso que yo. Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y mira lo que dice, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Eso es el juicio eterno. Vamos a ir a Lucas 3. Ahí Lucas añade algunas frases de lo que hemos estado leyendo que quiero resaltar, porque comienza, curiosamente aquí le habla a los saduceos y a los fariseos, que eran como aquellas personas religiosas, pero aquí también les habla a otros que le preguntaron. En el 7 lo dice, el 8, en el 9 ya lo leímos, en el versículo 10 creo que está, dice, y la gente le preguntaba, diciendo, sí, 3:10, y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué haremos? Pablo recibió esa pregunta, Pedro recibió esa pregunta, y ellos le respondieron, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué Juan no responde de la misma manera? Porque miren, hermanos, cuando tú no ves arrepentimiento en una persona, no le puedes hablar de fe. Si tú has creído, o sea, si tú estás teniendo un encuentro real con el Señor, debes hacer ciertas obras dignas de arrepentimiento. Y estas son las que Juan va a explicar acá. Y le dijo, y él respondió y les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. ¿Qué está diciendo Juan ahí, hermanos? Saben que hay una gran variedad de pecados que nos caracterizan a nosotros, pero hay pecados que no son tan visibles. Hermano, en estos días escuchaba una prédica del pastor Miguel Núñez y él decía esto: yo he recibido consejería, drogadicción, alcoholismo, infidelidad, homosexualismo, borrachera, mentira, pero nunca se ha acercado a mí a alguna persona a confesarme que es codiciosa. Eso es un pecado que está tan en nosotros que no nos damos cuenta. O sea, generalmente nosotros no nos contentamos con lo que tenemos, queremos más. Y a veces cosas que ni necesitamos, queremos más. Y hacemos todo lo posible para tener aquello que tal vez no nos necesitamos ni nos sirve. Hay una necesidad natural por la que el mismo Señor dijo, oren, Padre nuestro, danos el pan de cada día. Pero hay cosas que generalmente el hombre no necesita. Y codicia. Y esa codicia de este hombre, ¿por qué le iba a decir el Señor? Porque le estaban preguntando personas que por esa codicia caían en cierto tipo de pecados. Ahorita lo vamos a leer. Mira cómo él sigue diciendo. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, mira, estos en su avaricia y codicia aprovechaban el cargo que tenían para esto. Dice, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentados con vuestro salario. Tan diferente al evangelio de hoy, ¿no, hermanos? El evangelio de hoy es, mira, ven y siempre el Señor te va a dar el 100%. Juan les decía, no, ni el doble. Si usted tiene, contente con eso, ideal que no tiene. ¿Sí es lo diferente? ¿Por qué? Porque el corazón es ambicioso. Pero esto es un ejemplo, hermanos. Lo que queremos decir es que si realmente una persona llega al Señor, ella va a mostrar arrepentimiento. Yo me acuerdo cuando me convertí. Cuando yo me convertí, trabajaba en un lugar donde yo manejaba el dinero. Yo manejaba el dinero, pero yo, antes de ser creyente, ¿no? Yo sentía que la persona que me contrató me estaba robando. Entonces, como yo sentía que me estaba robando, yo también la robaba.
Así por varios tiempos, bastante tiempo. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, el Señor, por medio de la predicación de la palabra, me mostró eso. Me mostró que yo estaba actuando mal y que estaba robando. Yo decía, yo creo ahora en el Señor, y le decía a mi jefe, yo soy cristiano. ¿Qué debía hacer como creyente? Primero, confesarle mi pecado. Oye, yo llevo este tiempo haciendo esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque realmente el Señor me había destapado mi pecado. Y le dije, si tengo que pagar, pago de la manera que sea. Le traje un tiempo por lo que le había robado. Esos son frutos dignos de una persona que se está convirtiendo. Un hombre que le es infiel a su esposa y se convierte, él debe confesarle su pecado a su esposa. Un hombre que ha cuidado a sus hijos sin Cristo y se convierte a Cristo, debe sentar a sus hijos y pedirle perdón si no los ha educado en el temor de Dios y en el amor de Dios. Porque mucho de lo que viven los padres con sus hijos son las consecuencias de no haber sembrado lo de Cristo en su vida. Porque nuestros hijos son como tierra la que sembramos y algún día recogemos. Y debemos aprender a reconocer nuestro pecado, llamarle pecado, pedir perdón y si hay necesidad de restaurar lo que hemos dañado, hacerlo. Porque ninguno de nosotros, hermano, cuando llegó a Cristo es una perita en dulce. Oh, sí. Miren, hermanos, conocí el caso de un joven queridísimo, hermano. El hermano ministraba en la alabanza en la iglesia. El hermano se hizo, siendo muy niño, porque es que a veces los hermanos se meten en situaciones que en su madurez no están para asumir. Se metió en un noviazgo con una muchacha, siendo niños, tenían 17, 16 años. Una persona esa no debe pensar todavía en una relación emocional. Se metieron en una relación emocional. Al tiempo el muchacho entró a la universidad, le fue infiel a la muchacha. Le dañó el corazón a la muchacha y habían dos familias involucradas. Se involucró toda la iglesia, hermano. ¿Por qué? Porque por el pecado del muchacho. El muchacho se apartó, pero volvió como a los meses, 2 meses. Llegó a la reunión y de alguna manera en el ambiente de la reunión, él sentía que los hermanos lo estaban juzgando. Se me acerca después de la reunión y me dice, aquí no hay amor. Le digo, ¿por qué aquí no hay amor? Porque yo siento que me están juzgando. Y yo le dije, usted es un sinvergüenza. Si usted hubiera vuelto arrepentido, confesando su pecado, pidiendo perdón por todo el daño que usted hizo, el mal testimonio que usted dio y la manera en que manchó el nombre de Jesús, Dios hubiera mostrado con su iglesia, Él, la consolación, la misericordia. Pero como usted viene todavía con su corazón duro y justificando su pecado, usted está sintiendo el juicio de Dios en la iglesia. Y lo va a sentir en la iglesia, lo va a sentir en las predicaciones y lo va a sentir cada vez que se acerca a Dios hasta que usted se arrepienta. Porque muchas de las personas pecan y tras del hecho se hacen las víctimas. Como un día, estábamos hablando, una prédica fuertísima, hermanos. Se acabó la prédica y una persona le dijo a la otra, no piense que lo estamos diciendo por usted. ¿Sí? Yo me pregunté, entonces, ¿a quién le estoy hablando? Si no es a los que están ahí sentados, ¿a quién le estoy hablando? ¿No lo digo por ustedes? Pues claro que lo digo por ustedes. Porque a veces queremos rebajar el mensaje, suavizarlo a tal punto que ninguna persona se sienta incómoda, a pesar de que esté llena de inmundicia y llena de pecado y endurecida en su corazón. A veces nuestro mensaje debe ser claro, llamarle al pecado, pecado, aún en nosotros mismos. Cada día, Señor, hoy mis ojos se fueron, hoy mi mente se fue, hoy la rabia, la ira, mi carne salió, Señor, perdóname. Es un ejercicio en el cual el creyente cada día debe vivir, porque la manera que tú, como cuando tú coges fuego, tú coges con un dedo y coges fuego y la primera vez te quemas. Como el marihuanero va a coger un cigarrillo y la primera vez se quema, la segunda vez no le duele tanto, la tercera vez ya tiene un callo. Así es el hombre con el pecado. Tú lo coges la primera vez y no le das el lugar que Dios le da al pecado. La segunda vez ya ni te duele. La tercera vez dice, te vuelves como la mujer que describe poder, la mujer que coge y se acuesta con un hombre y se lava la boca como si no hubiera pasado nada. Así te vuelves con el pecado. Cuando la iglesia le pierde el temor al pecado, mancha los atrios del Señor. Este muchacho me decía, ¿y por qué no me dejan tocar en la alabanza?
después de lo que él había hecho. Merecía, primero, arrepentimiento, segundo, disciplina. ¿No es así? Pero a veces no, hermanos. Y el Señor nos llama a predicar estas cosas. Y a veces a las personas no les gusta. ¿A quién le gusta que le hablen de esto de frente? Miren, hermanos, yo les digo la verdad, muchas veces uno trae mensajes y esos mensajes tienen nombre y apellido, destinatario. El Señor uno está orando por el mensaje y el Señor le dando el mensaje y le va diciendo, esto es para este, esto es para este, esto es para este. A veces una vez el Señor nos puso un mensaje y yo dije, Señor, pero ¿para quién es? Comenzamos la reunión, no entendía, como al rato llegaron las personas y entendía a quién era el mensaje va con nombre, hermano. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa trabajar con cada uno de nosotros. Y lo que nosotros no sabemos, Él sí lo conoce. Él le da un mensaje exacto para el fariseo, un mensaje exacto para el saduceo, un mensaje exacto para el soldado, un mensaje exacto para el publicano, un mensaje exacto para Pablo, un mensaje exacto para cada uno de ustedes. Dios habla personalmente, hermanos. Dios le escribió no a iglesias universales, a la iglesia en Corinto. Ustedes que dicen que son de esto y esto y esto, ¿era para quién? Para los corintios. Lo que pasa, el problema de Corintios lo tenemos nosotros también. Por ejemplo, esa iglesia iba con una carta dirigida a ella directamente. A veces así es decir la palabra del Señor. Y nosotros debemos aprender, hermano, a decir la palabra del Señor como el Señor nos la dice. Porque cuando yo rebajo el mensaje, lo que estoy haciendo es negarle la verdad a una persona que la necesita. Si tú le niegas la verdad a una persona que la necesita, lo que estás haciendo es empujarla al abismo. En vez de salvarla, lo que la estás haciendo es que doblemente hija del infierno. La estás enseñando a qué? A huir de la ira de Dios. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira de Dios? La mayoría de los que enseñan a huir de la ira de Dios hoy en día son predicadores. No importa que hayas pecado, claro que importa. Es más, podría asegurar que la mayoría de problemas que tienes es por tu pecado. Si importa, aún tú vives las consecuencias de tu pecado. ¿O no es así? Vamos a ver la vida y el ejemplo de un hombre que tal vez es el ejemplo mayor de la dureza de corazón. Es el ejemplo de Faraón en la época de Moisés. Pero antes de eso vamos a leer unos pasajes que nos hablan del arrepentimiento, hermano. Entonces vamos a ir a Romanos capítulo 2, verso 4. Porque a veces mezclamos las cosas, pero la palabra es muy clara. Pablo en este pasaje nos muestra el lugar del arrepentimiento, pero también el lugar del amor de Dios y cómo esto no se contradice. Porque, entonces si Dios es amor, ¿por qué nos habla de juicio? Si Dios es amor, ¿por qué nos habla de infierno? Si Dios es amor, ¿por qué nos habla del pecado? Pues porque nos ama. Y no quiere que lleguemos a esa condición por nuestros pecados. Entonces nos tiene que decir la verdad. ¿Sí? Imagínate tú en una avenida, ves que la gente va para el abismo y no, yo no soy capaz de decirle que se arrepientan, que paren, que frenen, porque no. Pues si tú no lo dices, se van a ir para el abismo. Romanos 2, verso 4 dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad? O sea, Dios es benigno y lo muestra cada día. Mire, hermanos, si Dios fuera un Dios malo, solo haría salir el sol sobre buenos. Pero no, Él lo hace salir sobre buenos y sobre malos. Paciencia, o sea, Dios no actúa como nosotros. A veces tú vas caminando, eso uno lo experimenta mucho con sus hijos. Su hijo hace algo y uno inmediatamente en su ira reacciona, ¿cierto? Pues eso es impaciencia de uno. Pero Dios no actúa así. Dios le da lugar a cada cosa, aún a la disciplina y al castigo. El hecho de que Dios no disciplina inmediatamente no quiere decir que no vaya a disciplinar. ¿Conocen el caso de Sansón? Sansón se mete con una mujer, causa una cantidad de problemas. Mira, esta muchacha murió, ¿sí? Los familiares, todo eso, muerte por todo lado. Después Sansón se mete con una prostituta y no pasa nada. Sansón cree que no ha pasado nada, como el ejemplo que les daba que es como el hombre que se bota de un 20º piso y en el piso 10 todavía cree que no ha pasado nada. Sansón se mete con la tercera mujer, comienza a jugar con ella acerca de su consagración, porque nosotros a veces no solo estamos jugando con nuestra vida espiritual, sino con el llamamiento y el propósito de Dios. ¿Sí? A veces no solo pensamos de que yo solo me estoy ensuciando, sino aquello para lo cual el Señor me ha llamado, me ha apartado, me ha consagrado, que es el propósito suyo. En ese caso era derribar a los filisteos.
A veces yo con mi pecado no solo me estoy destruyendo a mí, sino estoy dañando el ministerio que el Señor me ha llamado. Y Sansón comienza a jugar con Dalila hasta que Dalila lo desespera y él le revela su secreto. La mujer llega, le quita su cabello y Sansón se despierta sin darse cuenta que en ese momento Dios se había apartado de él. O sea, tú juegas y parece que Dios no va a ejercer su justicia hasta que en un momento Dios se aparta de ti. ¿Por qué? Porque Dios te entrega a lo que tú en tu corazón has deseado, tarde o temprano. Él no lucha con el hombre hasta un punto donde Él doblega la voluntad. Él lucha hasta el punto que el hombre ha recibido las oportunidades necesarias para arrepentirse. Si Él quiere seguir endurecido, Él lo puede hacer, pero Dios lo entrega la dureza. Ahorita lo vamos a ver en el caso del faraón. Las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando. O sea, lo que las personas no saben es que su benignidad te guía ¿a dónde? Al arrepentimiento. O sea, el amor de Dios, la paciencia de Dios. En vez de endurecerte, te debe llevar a decir: oh Señor, tú eres tan bueno. No me has tratado conforme a mis iniquidades. No me has pagado conforme a mis rebeliones. Como está lejos del oriente del occidente, así hiciste alejar mis rebeliones y mi pecado a tu presencia. Concédeme vivir de una manera digna. Concédeme vivir contrariamente a lo que era antes. O sea, el amor de Dios te debe guiar es al arrepentimiento. Miren, hermanos, lo que yo les decía la vez pasada, realmente la verdadera conversión muchas veces se nota por las lágrimas. Yo la época que más he llorado en mi vida fue cuando me convertí, por todos mis pecados. Cuando ellos comían en la Pascua el cordero sacrificado, lo comían con hierbas amargas. O sea, alegría, pero a la vez tristeza por lo que hemos hecho. ¿Sí? El que nunca ha llorado por sus pecados nunca ha conocido al Señor realmente. El que nunca ha llorado ni ha confesado sus pecados nunca ha tenido un encuentro con la verdad. Porque cuando tú das la palabra por todos lados te juzga. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 9. Ahí el libro siguiente. Ahora me gozo, dice Pablo. Segunda de los Corintios capítulo 7 verso 9. Dice Pablo: ahora me gozo. ¿Por qué se goza Pablo? No porque hayáis sido contristados, o sea, nadie se va a gozar de la tristeza de otros, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque, hermanos, Judas también se contristó. ¿Sí? Trae una tristeza que te conduce al Señor a arrepentirte. Y hay una tristeza que te va a destruir. Una tristeza producida por la palabra y el Espíritu Santo. Una tristeza producida por el diablo, que caracteriza la ¿qué? Melancolía. Generalmente las personas que sufren de eso terminan en el suicidio. Y yo he escuchado cristianos hablar así. Una tristeza que no es del Espíritu. La tristeza de Dios te lleva a los pies de Dios. La tristeza del diablo te lleva a estar sola, avergonzada, humillada, a sentirte víctima. A veces nos sentimos víctimas y Satanás acaricia tanto nuestra alma que a muchos conduce al suicidio. Hasta cristianos. Aquí en el edificio al lado, un cristiano que ministraba la alabanza en un lugar se botó desde un 5º piso, hermanos. ¿Por qué? Porque su esposa lo dejó. Y Satanás usó esa tristeza para matarlo. Nosotros hemos visto, como yo he tenido casos de hermanos que dicen, le cuentan a uno como Satanás le dice: suicídese, suicídese, suicídese. No lo piense, suicídese. Cristianos que le dieron en su corazón el lugar al diablo, como Judas. Es un asunto delicadísimo. Nosotros debemos, aun cuando estoy en un momento de quebrantamiento, ver si es algo de mi alma o es algo que es producido por Dios. Primero, lo que viene de Dios siempre viene a través del mensaje de la palabra.
O sea, Dios, generalmente uno no se arrepiente. Como David pecó y duró un año sin arrepentir hasta que llegó el profeta y le dijo, el hombre que pecó eres tú. Cuando vio el mensaje, ahí se dio cuenta y produjo una tristeza de Dios por la palabra. ¿Sí? Porque Satanás también nos acusa, pero Satanás nos acusa para matarnos. Dios nos acusa también, pero para salvarnos. ¿Sí ven la diferencia? Dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. O sea, Dios nos contrista para que el día que estemos delante de Él no suframos pérdida. ¿Sí? ¿Que acuerda que en Corintios 3 dice, cada uno mide cómo se glorifica oro, plata, piedras preciosas? ¿Para qué? Para que el día del Señor no sufras pérdida. Antes seas, ¿qué? Recompensado. Porque todo lo que hacemos algún día Cristo lo va a sacar a la luz. Las buenas obras para galardón, las malas obras para disciplina y castigo. Es más, muchos cristianos mueren prematuramente, no pierden la salvación, pero Dios tiene que tratar con el pecado de ellos. Porque hermanos, si algo que hemos aprendido es que con Dios no se juega. Yo les he contado, yo me acuerdo de una época, recién convertido, yo me puse a jugar con Dios. Yo creía que mi pecado nadie lo veía. Un día me llamó una hermana, necesito que vengas a una reunión. Habían varias personas reunidas. Se sentó la hermana y me dijo, mira, el Señor me dio un sueño y el Señor me mostró que tú estás haciendo esto y esto y esto. Yo creí que podía esconder mi pecado. El Señor en un sueño me mostró todo lo que yo hacía. Como yo no me arrepentí en lo íntimo, el Señor tuvo que sacar a la luz mi pecado. Miren hermanos, se los digo sinceramente, una de las mejores formas de ser libres de ciertos pecados que atan la vida de un creyente es confesándolos. No solo a Dios, sino a veces a otras personas buscando ayuda. El que esconde su pecado acarrea para sí condenación. El que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero va a haber cosas en las que tú no vas a experimentar victoria hasta que tú vayas a la iglesia, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero si tú escondes su pecado, el Señor lo saca a la luz. O, como él le dice a Pablo le dice a los corintios, hay muchos que duermen, otros están enfermos. ¿Por qué? Porque no disciernen, no separan lo bueno de lo malo. Viven como si no existiera Dios. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y eso no solo habla de la salvación eterna, habla de la salvación del pecado, la salvación del mundo. ¿Tú sabías que no solo tienes que ser salvo del juicio eterno, sino tienes que ser salvo del mundo? Porque muchos cristianos teniendo la vida eterna, viven como si estuvieran en el mundo, escuchan música del mundo, hablan como el mundo, piensan como el mundo, se visten como el mundo, todavía no han sido sacados del mundo. Ellos no solo comieron la Pascua que habla de la libertad del juicio de la muerte, sino salieron de Egipto. ¿Sí? Salvo el pecado, salvo el mundo. Arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, hay un arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse, que es bueno. Yo nunca he visto un cristiano que se humille aún delante de la iglesia, que confiese su pecado, al cual el Señor no levante. Todos los que he visto humillarse, confesar su pecado, su debilidad en medio de los hermanos, siempre el Señor los levanta. Y no hay que arrepentirse de nuestro arrepentimiento. Eso a veces es muy común, hermano. Hace poco estábamos hablando algo del noviazgo y del matrimonio en una reunión, hermano, y no acababa yo de decir amén cuando se pararon los jóvenes. Hermanos, tenemos que confesar nuestro pecado frente a 40 personas. Reconocieron, y realmente no era tan grave lo que confesaron, pero hubo un aspecto en la palabra que los confrontó. Así debe ser. Cuando yo me di cuenta, yo ni siquiera sabía que estaban ellos ahí. La tristeza, el arrepentimiento de ese no hay que arrepentirse. Ese produce salvación y vida. Pero la tristeza del mundo produce muerte, de la cual sí hay que tener mucho cuidado, porque Satanás fácilmente nos engaña. Y Satanás es como, ¿cómo explicarlo? Como aquel que ve la herida de la persona y comienza a tocar la herida. Entonces tú comienzas a sentirte
y no te das cuenta que esa tristeza no está producida por Dios, sino que te está hundiendo cada vez más en tu pecado. La tristeza de Dios trae libertad, la tristeza del diablo nos ahoga, la tristeza de Dios te conduce a la iglesia, la tristeza del diablo te aparta. ¿Sí? Personas que no vienen a la reunión porque se sienten tan tristes con su pecado que esa misma tristeza los aparta. Cuando tú sientas constreñimiento por el pecado, lo primero que debes hacer es correr al Señor y a la iglesia. Me acuerdo un día que había pecado, llegó un hermano y solo fue saludarlo y sentí como si agua me limpiara. La comunión del cuerpo. Cuando estamos en comunión los unos con otros, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Pero mientras estés tú solo, te hundes. Claro, hablamos de la iglesia verdadera, la iglesia donde se predica estas cosas, porque tú vas a lugares y allá te consienten hasta tus pecados. Todo es alegría. Yo a veces he ido a lugares donde no has entrado tú y la alabanza es tan fuerte y todo va tan rápido que no tienes ni siquiera tú la posibilidad de sentarte delante de Dios y escuchar a Dios. Es más, yo me acuerdo que cuando yo me convertí me gustaba mucho la alabanza rápida. Y ahora cada vez que voy a tocar una canción rápido digo, no puedo tocarla tan rápido porque quiero escuchar lo que estoy cantando. Quiero meditar en lo que estoy diciendo con mi voz. Porque con mi boca, pero con mi mente. No de solo lados cuando mi corazón está en otro lado. Vamos a ver ahora sí el ejemplo de Faraón, amén. Tengo varios ejemplos, pero tal vez lo vamos a dejar hoy y entre 8 días. Entonces, Éxodo capítulo 8. Todos conocemos la historia de Faraón, ¿no? El Señor dijo a Moisés de Egipto, porque yo voy a sacar a mi pueblo de Egipto, de la esclavitud. Pero para Dios poder sacar a Israel de Egipto tenía que tratar con Faraón. No vamos a hablar de la situación como tal, de la situación de Faraón, Israel, bueno, la obra de Dios en este tiempo, sino vamos a ver ciertos principios espirituales que destapan el corazón del hombre. A veces la situación no puede ser la misma, pero la dureza del corazón es la misma. A veces la situación no puede ser la misma, pero la arrogancia, la necedad, el resistir al Señor es lo mismo. Hemos visto personas con todas las comodidades resistiendo a Dios por su comodidad y riqueza. Hemos visto personas sufriendo, enfermas, resistiendo a Dios por su tristeza y enfermedad. Pero las dos situaciones son diferentes, pero la dureza del corazón es la misma. ¿Sí? Tú cuentas personas pobres igualmente de duras corazón que personas ricas. ¿Sí? Personas sufriendo igualmente de duro corazón a personas felices. Entonces la dureza del corazón, con lo mismo tú encuentras personas muy ricas que se arrepienten como personas pobres que no. Personas sufriendo que se arrepienten como personas alegres que no. Entonces lo que queremos acá es ver la condición del corazón del hombre. Entonces Éxodo capítulo 8. Aquí es el momento cuando comienza la primer plaga, la plaga de las ranas. No lo vamos a leer de corrido porque si no nos alcanzamos, pero por lo menos vamos a ver versos importantes. Entonces ahí en el verso 8, capítulo 8, verso 8, después de que se convierte el agua en sangre y después de la plaga de las ranas, dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo. Cuando Faraón ve la plaga de las ranas, llama a Moisés. Después de que rechaza el primer mensaje, Dios comienza a tratar con él. Y dice, mira, esta es una característica de una persona que no va a arrepentirse, que es dura, pero quiere que otros oren por él. Mira lo que dice acá. Orá a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. ¿Qué podemos ver en este pasaje, hermanos? El corazón no cambia por la oración de otros. El corazón toma una decisión y se afirma en ella. Pase lo que pase, hermanos. El arrepentimiento es una decisión de corazón en la cual el hombre cede a la voluntad de Dios por encima de que él en su corazón no lo quiera. Es una decisión, hermanos. A veces sí, otras personas pueden orar por ti, pero conocemos multitud de personas que solo vienen cuando necesitan oración y su corazón nunca ha sido transformado. Faraón, falso arrepentimiento. Personas que tú ves y hasta lloran, hermano. Yo conocí a una persona que venía cada rato a orar por mí y le gustaba que le enseñara canciones y tocaba un instrumento.
A los días después de estar en un momento así, lo veía inclinado delante de un ídolo de María orando. Al tiempo un día hablamos y me dijo, yo no creo en Dios. Al otro tiempo casi me pega. Y lo vi llorando varias veces, hermano. Llorando. Uno cree que las pruebas cambian las personas. A veces no. A veces sí. A veces no, hermano. Porque a veces el corazón del hombre es duro, hermano. Y deja ir a mi pueblo. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y en el 15. Ya después de que Moisés ora por él y el Señor libra, porque a veces el Señor es bueno, quita la plaga, mira lo que pasa con Faraón. Pero viendo Faraón que le había dado reposo. O sea, en el momento de la prueba busca a Dios, pero cuando viene la paz, se endurece. Por eso a veces no es bueno para nosotros que el Señor nos dé tantos momentos de paz. Porque nuestro corazón tiende a endurecerse. Las pruebas, hermano, doblegan los corazones más duros. A veces el Señor no nos quita la circunstancia porque Él sabe que lo necesitas. Lo necesito. Le quitó el reposo y ¿qué pasó? Endureció su corazón. Y mira las características de un endurecimiento. Y no lo escucho. Cuando tú en tu corazón te cierras a la palabra de Dios. No escucho palabra, no me reúno, no escucho mensajes. Porque tú sabes, de alguna manera tú sabes que el contacto que tú tienes muchas veces es por la palabra. ¿No es así? A veces sí, a veces tenemos una relación con el Señor, pero viene el predicador y ¡prá! O sea, miren, a veces es... Por eso es que la palabra es tan importante. Yo no he visto, imagínate una persona, no, ayer me hicieron me dio cualquier cirugía, me dio apendicitis. Y que la persona salga al otro día cantando y saltando. No, porque algo lo hirió. Algo le sacó de adentro, lo trató, así es la palabra, hermano. Cuando tú recibes la palabra, si ella penetra, tú no vas a salir corriendo ni saltando, tú sales herido. Pero es de esas heridas que te llevan a Dios. A veces al comienzo la herida no nos gusta. Estos días una persona me dijo algo y inmediatamente me lo dijo, me sentí ofendido, ni herido, sino ofendido. Y al momento comencé a orar y me di cuenta que el Señor me lo había dicho. Lo mismo que ella me dijo, Él ya me lo había dicho. Porque a veces aceptar las palabras de otra persona es difícil, ¿no? Entonces en el momento cuando acepté, eso no me quitó el dolor, pero entendí que era un dolor del Señor. ¿Por qué? Porque yo me había equivocado, debía confesar mi pecado. Es un dolor diferente, ¿sí? Pero no lo escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Qué es eso? El Señor ya sabía la condición de Faraón. Pero mira lo precioso del Señor. El Señor sabe que Faraón se va a endurecer, pero aún así le habla. Y lo trata. ¿Para qué? Para que el día que Faraón esté delante de la presencia del Señor, Faraón no tenga excusa. Sí, algún día dice el Señor, las mismas palabras que hemos oído van a ser nuestro juez. Más adelante, ahora viene la plaga de los piojos. Qué cosa, ¿no? El Señor como que comienza a apretar un poco más. En el 8:19, y mira lo que pasó. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. A veces comienzan a pasarnos circunstancias y todo el mundo se da cuenta que es consecuencia a veces de nosotros y nosotros no. Como Jonás, ¿se acuerdan la historia de Jonás? Todos se dan cuenta que el mar estaba embravecido y Jonás durmiendo. Hay cristianos que tú ves lo que está sucediendo a nivel mundial, lo que está sucediendo, o sea, el tiempo que estamos viviendo, y el cristiano en Facebook. O ocupado en tonterías, hermano. A veces necesita alguien que lo despierte y le diga, la vida no es esa. ¿No te das cuenta que nos hundimos? O sea, cristianos, jóvenes, muchachas, que tú ves que están tomando decisiones que van a arruinar su vida. No se dan cuenta. Un día una muchacha se casó mal, cristiana, se casó con un hombre inconverso. ¿Saben que el día de la boda el Señor le dio un sueño a una hermana? La hermana soñó como la hermana estaba acostada en la cama y el hombre dándole látigos. ¡Pah! 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 Y le dijo el Señor en el sueño a la hermana, ve y dile lo que le espera, pero no se lo digas si ella
está endurecida en su corazón. Fan de la hermana le dijo, ¿cómo estás? Estoy bien, me voy a casar con el hombre de mi vida. El Señor le dijo, no le digas nada. A los 2 meses, imagínate la vida de ella. Maltrato, golpeada. ¿Por qué? Porque fue dura de su corazón. Uno dice, ¿por qué una persona toma una decisión como eso? Yo después me sentaba con hermanas que la conocieron de joven. Me decían así, ella siempre fue una persona noviera. Siempre andó con un muchacho, con otro muchacho, con otro muchacho. El Señor le dio a beber lo que ella sembró. Ni más ni menos. Nosotros no recibimos sino lo que sembramos, hermano. Y a veces sí es víctima, porque el Señor no quiere que nadie maltrate a otra persona, pero víctima de lo que ella sembró en su vida. ¿Sí? Hay casos que no. Hay niños que nacen en hogares donde el papá los maltrata. Bueno, ahí los niños no tienen la culpa. Hay veces las personas toman decisiones y están como dormidas y el barco se va a hundir y las otras personas se dan cuenta. Pero mira lo que dice. ¿Y quién le habla? Los hechiceros. Como cuando se le acerca a uno y le habla a un incrédulo. Tenga confianza en Dios, no se amargue. Como que es incrédulo y me habla. A veces hasta las piedras hablan. Y nos dicen es por tu pecado. Echemos suerte y la suerte nos caerá a nosotros. Como Jonás, ¿no? Que a veces uno cree que el Señor está hablando de otros, está hablando desde uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Por eso tú encuentras en Romanos esos pasajes de que Dios endurece a unos y Dios ¿qué? A otros los lleva a la arrepentimiento. De que Dios escoge vasos de misericordia y vasos de ira. ¿Por qué Dios escoge? Porque Él antes de que el vaso tome la decisión, Él ya la conoce. Y basado en la decisión que Él conoce que la persona toma de antemano, lo aparta. Mira, las primeras 4 plagas, Faraón se endureció. Las siguientes plagas, Dios lo endureció. ¿Qué es eso? Tú tomas la decisión y te endureces. 1, 2, 3, 4 veces. La siguiente vez Dios te dice, vayas en su decisión. Y lo empuja. Después, antes Dios se oponía a lo que tú estabas haciendo. Después Dios te abre el camino para que tomes la decisión de seguirte a ti mismo. Eso es muy serio, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia, Dios le endureció. Antes Él se endurecía, esto es Dios le endurece. ¿Sí? Sin violar la voluntad de Faraón, solo permitiendo que la voluntad de Faraón tenga libertad. Esto es muy serio, hermanos. ¿No les parece? Ahora en el verso 28, ahora vienen las plagas, porque cuando Él se endurecía venía el Señor con otra plaga, la plaga de los moscos. Dijo Faraón, cuando vino la plaga de los moscos, que eso era terrible, hermano, dice Faraón, yo os dejaré para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis lejos, y orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí al salir yo de tu presencia rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de tus siervos y de su pueblo, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificios a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos, de su pueblo y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón, otra vez, endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Tú no ves que esto es terrible, hermano. Imagínate una persona viene a ti con problemas. Dice, no, mira, es que tengo problemas con esto, problemas con esto. Yo quiero que ores por mí. Entonces tú, movido a misericordia, oras por él. Y el Señor te responde inmediatamente. Tú dices, no, ahora sí esta persona se ha entregado al Señor. No fue así. Por eso los milagros y las señales no salvan a nadie. Porque de alguna manera eso no conduce al arrepentimiento. En cambio la palabra sí. ¿Sí ven? Imagínate este hombre, imagínate que todo lleno de moscas, Moisés ora y se van los moscos. Eso no era casualidad, ¿no? La plaga del ganado, ¿sí?
que le cayó una enfermedad a los ganados y todos morían, ¿sí? Ahí en el Éxodo 9, verso 3. He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, uy, acá el Señor se pone serio, hermano. A veces el Señor dice, hasta aquí. O sea, el Señor fija ¿qué? Plazo. ¿Saben qué dice? Ahorita lo vamos a leer. Hoy es el día de salvación. O sea, hay un día para la salvación, hay un día para el arrepentimiento. Si tú no aprovechas ese día, te deja el bus. Te deja el bus. Miren, yo una vez conocí un muchacho de acá al barrio. Yo no era creyente, pero me acuerdo tanto de esa conversación. El muchacho era ladrón de oficio. Tú lo veías salir a las 7 de la mañana vestido de paño con su maleta a robar. No era a trabajar. Y no le preguntaba dónde va y decía a trabajar, pero si uno sabía que era un ladrón. Un día comenzaron a hablar de los cristianos. Yo en esa época no era creyente, entonces el hombre comenzó a decir, mi papá es cristiano. Y este domingo fui con él, fue un sábado, a una reunión a una iglesia grande. Y el hombre contándonos así, riendo, decía, la alabanza, chévere. La oración, chévere. La predicación, chévere. Así como si el Señor lo hubiera estado tocando. Pero inmediatamente se acabó el culto, la hermana al lado dejó el celular. Ay, Señor. Una fe sin arrepentimiento. Una fe emocional, porque a veces hay música que toca las emociones, predicaciones que tocan las emociones. Inmediatamente el hombre cogió y ¿qué? Se robó el celular. ¿Sabes qué? Al año, 2 años, fue a robar a un muchacho, el muchacho no se dejó robar, lo apuñaló y lo mató. De una puñalada, le habían pegado 7 tiros, le habían pegado 15 puñaladas, había pasado así al punto de morirse y no se había muerto. Llegó otro muchacho de una sola y lo mató frente a la casa. No aprovechó el día de la salvación, el día de la arrepentimiento. ¿Sabes qué? No murió, no tenía 30 años. No te estoy diciendo, no tenía 30 años. Dejó a su esposa con 2 niños. ¿Por qué? Porque el Señor pone límites. Cuando el hombre quiere saltarse esos límites, se encuentra con la mano de Dios. Tengo otro hermano, joven de acá. Yo estaba apartado del Señor y él se convirtió. Que el Señor, yo me convertí, él se apartó. Al año le dio un cáncer en la cabeza. Murió al año y medio. Joven hermano de mi edad. Hay días el Señor pone límites. No todos vamos a vivir 100 años. Mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Pareciera que a veces los juicios van personalizados, ¿no? Un hermano contaba que él tiene una finca y es un pueblo y ellos viven de las cosechas. Y ellos decían que ellos oraban, hermano, por lluvias. ¿Y saben qué pasaba? Ellos comenzaban a llover y se alegraban. Cuando salían solo había llovido en la finca de ellos. En todo el pueblo no llovía, solo en la finca de ellos. A veces nosotros vemos casualidad, ciertas cosas no son casualidades. No, Dios no tiene casualidades. Miren, yo conocí un hermano, el hermano se endureció en un trabajo y salió del trabajo mal, casi le pega hasta el jefe. ¿Sí? Se sintió estafado, le fue a dar queja al jefe, el jefe no le respondió como él quería, casi le pega, salió mal. De ahí en adelante no volvió a conseguir un trabajo en una empresa. ¿Tú crees que eso es casualidad, que una persona pase hojas y no le salga nada? A veces es juicio de Dios. ¿Por qué? Porque fue respetuoso con su jefe y el Señor va a honrar a las autoridades. Así es. Así no pudiera haber casos de hijos. ¿Recuerdas que la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre y te da bien todos los días? Y a veces no pasa eso. Dice, entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. O sea, Faraón mandó mirar a ver si era verdad. Y al ver que si era verdad lo que el Señor decía, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo.
Ahora en el capítulo 9, verso 12, ya no encontramos que Faraón se endureció, sino encontramos esta, yo pienso que esta es la palabra más terrible de todo este texto. 9, verso 12. Pero, o más, Jehová endureció el corazón de Faraón. Llega el punto de que el Señor ya no trata con Faraón, sino lo deja. Lo abandona. Eso es terrible. El Señor le decía a Israel: no te dejaré, no te desampararé, no te desecharé. Pero a Faraón, ¿qué? Lo deja. No hay nada más terrible que una vida sin Dios, hermano. Sí. Yo recuerdo mucho el testimonio de Elvis a punto de morir, que él decía que nada de sus carros, de sus mujeres, cambiaría por la paz que él sentía cuando joven y ministraba la alabanza en la iglesia. Y Caboj, la gloria fue quitada. ¿Se acuerdan ese pasaje cuando los hijos de Samuel pecan de Elí, en la época de Samuel, que ellos van a pelear la guerra con el arca y el arca es llevada cautivo del Señor? Dice, y Caboj, o sea, la presencia de Jehová ha sido quitada. Tú puedes seguir viviendo, tú puedes seguir orando, tú puedes seguir cantando, tú puedes seguir siguiendo las reuniones, pero la presencia manifiesta de Dios se ha quitado. Eso es terrible, hermano. Eso es terrible. Es mejor estar afuera sin reunirse, sin muchas cosas, pero con la presencia del Señor, que estar en medio cuando ya la gloria se ha marchado. Y acabó. Capítulo 9, verso 13, ahí comienza la plana del granizo y la obstinación del pecado Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile. A veces el mensaje del Señor viene temprano. El Señor no quiere que pase muchos días sin que nosotros estemos sin la palabra, sin la exhortación. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas. ¿A dónde? Ya no es a la tierra, a tu corazón. Porque no hay nada más terrible que lo que se vive en el corazón. El Señor dice: ahora va a tratar es tu corazón. Hay personas con dinero, con esto, que en su corazón sienten delirio, persecución, delirio, angustia. ¿Sí no han visto esos casos? Todo el mundo está contra mí, todo el mundo ahí me quiere. Eso es algo en el corazón, cuando tú sientes el juicio de Dios en tu interior. Sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra, en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga. Tú lees los pasajes anteriores, Dios no había hablado tan fuerte, hermanos. Dios no había hablado tan fuerte. Lo que hace que Dios hable tan fuerte es la dureza del corazón de la gente. Y serás quitado de la tierra. A la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Saben que no hay nada más triste, hermano? Lo que el Señor le decía a Israel, que tú servirás de refrán a otros. ¿Saben que no hay nada más triste de sentarse acá y decir algo que uno tenga que usar el ejemplo de una persona que anduvo con uno en el Señor? Eso es terrible. ¿Sí me hago entender? Que tú tengas que usar el ejemplo de un hermano cercano a ti para mostrarles a otros cuál es el camino de la necedad. Eso es terrible. Tú te vuelves dicho. Y esto es lo que decía el Señor a Israel, que si tú no te arrepientes te volverás dicho y refrán. Como un día le dijo Moisés al Señor: Señor, no los destruyas, porque ¿qué van a decir las naciones? Que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Imagina, todo el mundo iba a decir: los sacó, pero la dureza de ese pueblo los dejó. Y no lo hizo inmediatamente, pero lo hizo tanto por tanto. Tanto que a los 40 años ya no había ninguno de aquella generación rebelde y contumaz. Así es en la iglesia es un coladero, ¿no? La iglesia es un lugar donde muchos llegan, pero muchos no permanecen. Porque Dios cada rato va juzgando, va cortando. A veces a uno nos saca y nos pone en remojo un tiempo para volvernos a traer. Pero hay unos que apartar, no volvieron más. Y dice: ¿todavía te ensoberbeces contra mí para no dejarnos ir? O sea, no era por el pueblo, era contra el Señor. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, el cual nunca hubo en tierra en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora.
Envía y mira la misericordia del Señor, envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. O sea, si tú escuchas mi voz, yo te salvo el ganado. A ver, hay una historia de un pueblo cuando ellos estaban conquistando la tierra que es tremendo. El Señor le dijo, a todos los pueblos de la tierra prometida, en la época de José, los vas a destruir. ¿Sí conocen? A todos, no vas a dejar ninguno, al amorreo, al fereceo, al eteo, al saduceo, a todos. A todos. Y mira lo que ocurrió. Uno de esos pueblos se dio cuenta. Escuchó lo que Jehová ha dicho. ¿Saben qué hicieron? Se vistieron como peregrinos. Quitaron todo lo que habían construido. Y se hicieron al lado de Israel y le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros somos peregrinos y Jehová nos ha hablado. Y nos ha dicho que nos apartemos de vosotros porque sois pueblo santo. Hagamos pacto entre nosotros para que Jehová no nos juzgue a nosotros con ustedes. Y hicieron pacto. Saben que se dieron después de cuenta que les habían engañado. El Señor les dijo, no los maten, porque ustedes hicieron un pacto. O sea, mira la actitud de estos hombres. Vieron el juicio que venía sobre ellos y se vistieron de astucia para no morir en el juicio del Señor. ¿Sí? Cambio escuchaba y escuchaba y se enmudeció. Así es el caso de, ahí en la genealogía del Señor hay varias mujeres impías, pero se arrepintieron. El caso de Ruth, la moabita, que le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios. Tu palabra, bueno, sí, el Señor tuvo misericordia. O de la ramera en Jericó. Se arrepintió y el Señor tiene misericordia. Porque el Señor no echa fuera a los que vienen a Él. Y dice en el más adelante, de los siervos de Faraón el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo ir a sus criados y a su ganado a casa, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová. Esto es muy importante, hermano, el guardar la palabra. Tú puedes oír la palabra ahorita, meditarla ahorita, sentirte constreñido por la palabra, pero si esa palabra no llega a la noche en tu corazón, la roba el diablo. La roba. A veces vemos cristianos que llegan, escuchan una predica, hasta lloran, hermano. Y a los 2 días los ves haciendo lo mismo. Los ves haciendo lo mismo, pensando lo mismo, yendo al mundo. Cosas que ellos mismos habían confesado, las vuelven a caer en ellas. Eso es un corazón con dureza, es un corazón no arrepentido. Si tú vuelves a caer en lo mismo cuando lo has confesado, y bueno, tú caes, pero vienes arrepentido, ¿sí? Pero si tú caes y te endureces, siempre vas a sentir el juicio del Señor. Personas que se acercan a uno y lo miran a uno como, este no me tiene amor, este no me tiene misericordia, pero de alguna manera están sintiendo el juicio de Dios. ¿Tú has sentido el juicio de Dios? Amén. A veces en las personas. Eso no va a hablar y las personas no lo escuchan. ¿Por qué no lo están escuchando? Porque de alguna manera el Señor está mostrando el juicio hacia algo a nosotros. Que Él abre el corazón, Él abre los oídos. En el verso 27. Entonces Faraón, después de esa plaga terrible del granizo, envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, he pecado otra vez, esta vez. Las veces pasadas no. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Ahí tú dirías, ya con esta palabra, realmente el corazón de Faraón comenzó a cambiar. Orá a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. ¿Saben qué decía el hermano Paul Washer? Que a veces cuando tú comienzas a hablar de juicio y infierno es como cuando en los sembrados de arroz prenden fuego, hasta las culebras salen. ¿Sí? Cuando tú hablas de juicio, hasta personas que sienten, salen, pero su arrepentimiento a veces no es sincero. Tú dices a una persona, ¿tú quieres ir al infierno? Va a decir que no. ¿Quién no quiere ir? ¿Quién quiere ir al infierno? Todos quieren ir al cielo, pero sin Cristo, sin la cruz, sin arrepentimiento, sin confesión. O sea, él oró para que cesara el juicio de Dios. Pero mira lo que le responde Moisés ahí en el 30. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Más adelante en el 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. O
sea, cuando ya tú no haces el pecado solo por el placer que se te hace, sino de una manera tiendes a retar a Dios. ¿Se ha visto eso? Ah, entonces no Dios, entonces yo me vuelvo como si lo estuviera retando. ¿Eres Dios? Entonces yo voy a hacer esto, si tú eres Dios. Si tú permites esto para mí, entonces yo voy a hacer esto, a ver. Y te pones de igual a Dios en tu obstinación. Imagínate esa pelea llena de perder. Y no dejó ir a los hijos, y endureció su corazón él y sus siervos, y el corazón de Faraón estaba endurecido, y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por Moisés. Viene la plaga de las langostas ahí en el Éxodo 10. Pero mira lo curioso, cuando el Señor le dice lo de la plaga de las langostas, ¿saben qué hace Faraón? Le pone condiciones a Dios. Bueno, yo dejo ir al pueblo, pero si dejan los niños. Ese es un arrepentimiento a medias. Cuando tú pones una cosa, pero la otra la permites. ¿Sí? Confiesas esto, pero hay otra cosa y la guardas. De la que el Señor también te está diciendo. Entonces más adelante en el 16 dice: entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que me perdonéis mi pecado solamente esta vez, y oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Pero ya era tarde. En el 20 dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Y así viene la plaga, las tinieblas y la de los primogénitos. Plaga tras plaga, este hombre se endureció. Terminamos con dos pasajes, hermano. Hebreos capítulo 2. No, 2 o 3 pasajes. Mira la condición en la que cayó Faraón. Terrible, ¿no, hermanos? Pero el Señor hace una advertencia por el autor de Hebreos a la iglesia. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Porque una persona puede dejar de alcanzar la gracia de Dios porque resiste a Dios, hermano. A tal punto que el Señor ya dice: ahí está la gracia, pero ni por más que estires la mano la alcanzas. Que brotando alguna raíz de amargura. ¿Saben que la amargura no sale de la noche a la mañana? Tú vas a sembrar un frijol. Pones el frijol, pones algodón, pones el vaso, ¿sí? Le echas lo que necesitas echarle y él no brota inmediatamente. Cuando brota algo en nuestro corazón es porque le hemos dado cabida. De amargura os estorbe. Podríamos decir que Faraón era una persona amargada, dura. ¿Y saben qué es lo terrible? Cuando leímos el último pasaje de Éxodo era que no solo se había endurecido, sino había endurecido a las personas que estaban al lado. Nuestro pecado a veces no solo nos puede contaminar a nosotros, sino puede contaminar a los que están alrededor. Os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Yo conozco varios casos. Conozco el caso de un hermano. Cuando yo lo conocí, él era la persona que nos enseñaba y nos evangelizaba. Tenía gracia para hablar, tenía gracia para enseñar. O sea, el Señor lo usaba, pero pecó una vez. Se endureció, se afirmó en su pecado. ¿Sabes qué? Él habla ahorita queriendo enseñar y todo, inmediatamente él va a hablar, la iglesia siente el rechazo. Nunca más el Señor le dejó volver a predicar. Así conozco músicos, hermano. Entre nosotros había un pianista, hermano. Tú lo hubieras escuchado tocar piano. Graduado de universidad, pecó. Tenía una novia cristiana, le fue infiel a la novia cristiana con otra cristiana. Nunca se arrepintió, nunca confesó su pecado. ¿Sabes qué? Ahorita viaja por todo el mundo sin Cristo. Y tenía un talento para la alabanza. Cuando lo escuchamos cantar, todos decían: este muchacho perdió todo eso. Y ahora seguramente él puede volver al Señor. Pero muchas veces el Señor no vuelve al ministerio. Cuando las cosas se dejan pasar, el Señor no devuelve el ministerio. Yo he escuchado hermanos que predicando dicen cosas y el Señor los calla. Y a esta hora que no los he vuelto a volver a escuchar. Señor,
Sí, Él les tiene misericordia a veces, pero a veces el Señor quita el ministerio y el llamado. Qué cosas, ¿no? Y mira lo que dice Saúl. Que por una sola comida vendió su primogénita. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. O sea que hay momentos en el que el Señor nos llama al arrepentimiento. Si no cedemos a la palabra del Señor, el Señor tarde o temprano nos desecha. Eso es terrible, hermanos. Mira lo que dice, aunque la procuró con lágrimas, la desechó. Menospreció la bendición, menospreció el llamado, menospreció el llamamiento del arrepentimiento. Y cuando se quiso arrepentir, ya no hubo lugar. Por eso Pablo dice en otro lugar, hoy es el tiempo aceptable. Me leamos, hermano, 2 Corintios 6, 1 y 2. Mira lo que... Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos. Esa es una responsabilidad de los colaboradores de Dios. Exhortar. ¿Sí? También a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque si usted deja brotar algo, no la va a alcanzar. Pero mira lo que dice Pablo. Porque dice, citando un pasaje en el Antiguo Testamento, es en tiempo aceptable te he oído. Y en el día de salvación te he socorrido. O sea, hay un día en el que el Señor oye nuestro clamor. Hay un día en el que el Señor está dispuesto a salvarnos. Y he aquí ahora en tiempo aceptable. O sea, en el tiempo de la gracia, de la misericordia. He aquí ahora el día de salvación. Pero también el Señor, así como ha hablado de un día de salvación, también habla de un día de juicio. Y con ese terminamos. Proverbios 1, verso 24. Después de que el Señor da el día de la salvación, el día del arrepentimiento, el día de volverse a Él, el Señor también dice, por cuanto te endureciste, dice en el 24, 1.24 de Proverbios, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo a quien atendiese. Mira esta frase, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Tal vez dentro de 8 días vemos el caso de Acab. ¿Conocen el caso del rey Acab? Acab era un personaje terrible. Coge y mata a Nacor por la viña de él. Cuando lo viene a matarlo, el Señor le da una palabra y le dice, así como los perros lamieron la sangre de Nabor, así van a hacer contigo cuando estés en tu muerte. Y con tu mujer, porque él había pecado sobremanera por Jezabel. Pero el Señor no justifica acá por el pecado de Jezabel. Es más, Jezabel lo influenció para que pecara más y él se dio al impulso de su esposa. Y el Señor no justifica acá. Entonces acá, al oír el mensaje tan terrible de Elías, se arrepiente. Y ahí dice que el Señor le dijo a Elías, ¿no viste acá arrepentido? O sea, había un fruto, andaba en cenizas, había dominación. Entonces el Señor le dice a Elías, dile que ha sido perdonado. Capítulo, no me acuerdo, 19 de Segunda de Crónicas. Al capítulo siguiente, el rey de Judá va a ir a la guerra y llama a Acab. Y le dice, acá vamos a ir a la guerra. Él dice, sí. Entonces ya manda a llamar a los profetas. Entonces mandaron a llamar a los profetas y todos les profetizaban bien. Entonces le dice, ya mandamos a llamar a Micaías. Entonces acá dice, no, a Micaías no, porque ese siempre me habla mal. Me profetiza mal. Esos es aquellos personajes que solo les gusta escuchar prédicas que les endulzan el oído. El profeta, el pastor lisonjero. Pero el profeta que le habla así, no les gusta. Parece que Acab se había arrepentido, pero no era tan sincero su arrepentimiento. ¿Saben qué dice Acab? No, porque él me habla mal. Entonces el otro le dice, no, mándalo llamar. Cuando viene el profeta, y ese es el cristiano que va a pedirle consejo no a las personas maduras, sino a aquellos que les van a aconsejar lo que ellos quieren. Yo no le hablo a tal hermano porque yo sé que me va a decir tal hermano. Entonces van a personas inmaduras a recibir un consejo que ellos quieren. Oye, pues ¿para qué pide consejo? Si ya que como una vez vinieron a Ezequiel o a Jeremías y les dijo, no les responda, porque ya han decidido en su propio corazón. Así era acá. Pero entonces manda a llamar a Micaías. Micaías, dime palabra a Jehová. Micaías dice, el Señor le va a bendecir en todo lo que va a hacer.
Yo me imagino el tono del profeta, como burlándose. Él le dijo, profetízame bien. O sea, él sabía que le estaba diciendo lo que quería oír. Dime la verdad. Entonces Micaías dice, así dice Jehová. Vi yo una visión. Está Jehová reunido. Y dice Jehová, ¿cómo haremos caer acá? Entonces presentó un espíritu de engaño. Yo tengo una idea. Porque cuando tú rechazas el consejo del Señor, viene un espíritu de engaño de parte de Jehová. Dice el espíritu, yo voy y voy a ser profeta de adivinación, profecía de adivinación en la boca de sus profetas, para que él vaya a la guerra y muera. Y así era, los profetas le profetizaban, ¿para qué? Para su muerte. Y el Señor le mostró, y aún el Señor mostrándole todo lo que le iba a pasar, aún así fue a la guerra. Después de que supuestamente se había arrepentido. ¡Qué hombre!, ¿no? Acá. Este es el que está escribiendo. Sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad. Y ahí en ese pasaje vemos que hasta Dios planea, hermano, el lazo en el cual ha de caer el que se endurece. Porque Dios es justo. Una de las características de los atributos de Dios es que Dios le da a cada uno lo que se merece. Eso es justo, ¿no? Amén. Si tú te endureciste. Y mira esta frase, hermano. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Esas palabras son muy fuertes. Hermano, un hermano decía, hay palabras en la Biblia que tú no les puedes bajar el tono. Ella misma es fuerte. Y una de sus palabras es este. Yo me burlaré de vuestra calamidad. El Señor burlándose de nuestra calamidad terrible. 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 O que te diga, te he puesto para mostrar mi poder en ti, mi juicio. Eso es terrible, hermanos. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, mira que ya se pasó el día de la salvación y la misericordia, entonces me llamarán y no responderé. Eso fue lo que le pasó a Saúl, ¿no? Al final de su vida él oraba y ya nadie le contestaba. ¿Qué le tocó hacer? Terminó consultando una bruja. Así hay cristianos, hermano, terminan hasta en esas cosas. Psicólogos, psiquiatras. ¿Por qué? Porque ya ellos hablan y el Señor no oye. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué? La causa, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión. Y o sea que el Señor les había hablado varias veces. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Queremos carne, hasta por la nariz les salía carne. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad del necio los echará a plantar. O sea, así le vaya bien a una persona sin el Señor, eso es para su propia maldición. ¿No han visto personas que prosperan y esa prosperidad es... Una muchachita creció así con nosotros. Vino la situación, vino el problema, se endureció, pero se graduó de su universidad, un buen cargo, una buena profesión. Ahorita está llena de pastas. ¿Por qué? Porque no puede estar ni emocionalmente bien. Porque aún en la prosperidad sin Dios no hay vida. Y la prosperidad de los necios los echará a perder, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Entonces el mensaje del Señor, hermanos, es un mensaje llamando al hombre siempre al arrepentimiento. Qué bueno que podamos hacerlo aún antes de participar en la cena. No comer como los niños para juicio, sino volviéndonos sinceramente al Señor. Vamos a orar para partir. Señor, te damos gracias por tu palabra, por hablarnos, por enseñarnos. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Te rogamos de todo corazón que tú nos ayudes, Señor. Tú nos ayudes a vivir rectamente delante tuyo. Tú nos ayudes a tener un corazón de carne, Señor.
corazón sensible a ti, que te oye, que te escucha, que te obedece, que es firme, Señor. Un corazón que demuestra por sus obras el verdadero arrepentimiento, Señor. No solo danos ese arrepentimiento cada día, sino pon esas palabras en nuestro mensaje, Señor, porque vivimos en medio de personas que te necesitan, pero si ellas no se arrepienten de sus malos caminos, tarde o temprano vivirán y beberán de la ira tuya, Señor. Ayúdanos, levanta hombres como Juan el Bautista, Señor, que ellos son un mensaje, Señor. Ellos son luz a esta humanidad que vive en tinieblas, Señor, y se pierde, Señor. Levanta hombres y mujeres que tengan una vida íntegra, Señor, para que ellos te puedan predicar, que te puedan enseñar, Jesús. Ante ti nos destapamos, tú nos conoces, tú eres el que todo lo conoce, Señor. Examínanos y si hay en nosotros, Señor, un camino de perversión, Señor, de iniquidad, guíanos por el camino de la paz, del gozo, de la bendición. Queremos caminar contigo, queremos ver tu bendición y tu mano en toda nuestra vida, Señor, de lo pequeño hasta lo grande, Señor. Queremos verte, no queremos seguirnos a nosotros mismos, Señor. Líbranos de nuestra alma, de nuestro yo. Queremos seguirte, Señor. Despiértanos. Si hemos estado como Jonás en la balsa, Señor, dormido, Señor, despiértanos para ti, Señor. Despiértanos. Así como tú te sentaste a los pies de tus discípulos y le lavaste los pies antes de tomar la cena, lava nuestros pies, porque muchas veces nos hemos ensuciado, muchas veces nos hemos extraviado, Señor, y tú nos permites hoy volvernos a ti, Señor. Lávanos y ayúdanos, porque ciertamente necesitamos que tú nos ayudes, Señor, que tú nos guíes, así como David, que estaba entontado en su pecado, pero tú le hablaste y lo volviste a ti, Señor. Háblanos y vuélvenos a ti, Señor. Vamos unos por otros, Señor, para que tú levantes a tu iglesia en temor y en santidad, Señor. Tú eres santo, santo, Señor. Ayúdanos, límpianos para servirte, Señor, para seguirte, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.